No está físicamente aquí, pero nos ha estado escuchando el periodista Vicente Cano, que es editor de contenidos de Autobuild, que el año pasado recibió el premio Prevención de Accidentes de Tráfico en reconocimiento a su implicación en temas de seguridad vial. Así que, Vicente, es tu turno, cuando quieras. Hola, ¿me oís bien? Sí, muy bien. Hola, mucho gusto en hablar con todos vosotros y nada, muchísimas gracias por haberme dejado colaborar en este libro, sobre todo porque para mí es un gran honor aportar un granito de arena a la historia de Pat y sobre todo compartir libro con gente que ha aportado tanto a la seguridad vial, que prácticamente es un orgullo abrumador formar parte de páginas con ellos. Y también ayudar a Pat un poquito, porque Pat está en la línea frontal, en la trinchera de una guerra, que es la guerra por la seguridad vial, y queda claro leyendo muchas de las aportaciones que hay aquí. Por seguir una de las reflexiones que ha hecho el señor Monclús y a la que hacía referencia el ministro del Interior el otro día, comparando las cifras de víctimas de jóvenes en accidente de tráfico con el COVID, y también referencia a uno de los otros panelistas, es un tema de conciencia y de educación, porque es que además este verano los chicos, los fallecidos jóvenes sin cinturón de seguridad y que estaban cometiendo algún tipo de acto imprudente al volante, han subido considerablemente, y eso significa que algo está fallando, y ahí es donde probablemente Pat a Pat tenga más trabajo que hacer en los próximos años, porque es una entidad que se dedica a la transformación social. Ellos mismos son producto de una transformación, muchos de ellos, porque transforman el proceso de luto en energía para poder intentar convertir o ayudar a que no vuelva a suceder o que se corrijan los fallos que la sociedad produce para que este fenómeno todavía siga siendo tan doloroso y tan impactante. Además, tiene una de las cosas que más me gustan de esta asociación es que lleva esa guerra al campo de la semántica, porque es, claro, yo me gano la vida con las palabras, y esto de que siempre insistan en hablar de pacificación del tráfico y de no hablamos de accidentes, son siniestros, por favor, violencia vial. Y por terminar con me parece muy bonito y me parece súper importante, porque se nota que hay muchos psicólogos en la asociación y que son muy profesionales, y por supuesto que las palabras tienen un impacto en nuestra conciencia y la modifican. Y por hacer mi última aportación, esto de la pacificación del tráfico, me gustaría llevarlo un paso más allá, porque siempre se habla sin emisiones, y es verdad que producen muchas muertes en Europa, muchas más que probablemente el tráfico, los siniestros de tráfico en sí. También sin ruido, porque el ruido también es parte de la calidad de vida de las personas, y todavía es una batalla que no se ha empezado a luchar en España, en otros países sí. Y nada, muchísimas gracias, felicidades, y espero que haya otros 50 años más y que podamos transformar todo esto juntos. Muy bien, muchas gracias, Vicente.